siempre me pregunté qué será escribir con dos padres así, ¿no? Con estos dos inmensos autores. Cómo construir una voz propia. Es como si no se dejara atrapar, ¿no? Hay algo ahí que no se deja coger. Como dice la gente, no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Claro, esa es la virtud para mí eh, inevitable en la escritura, en la poética de Guadalupe Grande. ¿Realmente se puede definir lo que se encuentra en el libro sin empobrecerlo? Definitivamente no. Cualquier intento de aproximación a lo que este libro contiene es un atrevimiento. Bienvenidas a todas aquellas personas que estáis aquí o al otro lado de la pantalla, acompañándonos en una nueva Master Room. Llevábamos, sinceramente os lo digo, bastante tiempo queriendo dedicar uno de nuestros encuentros a la poesía y a la figura de Guadalupe Grande. Pero queríamos que, además del cariño que la profesamos, pudiéramos contar con una lectura reposada de sus textos, un conocimiento más profundo de su obra para acercaros no solo a la persona a la que tantos quisimos y quisimos tanto, sino sobre todo a su poesía, a su manera única de acercarse a la belleza y al hecho poético. Así que, sabiéndonos imperfectas y absolutamente falibles, hemos querido contar con tres personas cuya trayectoria es incuestionable para que nos ayuden a componer esta humilde aproximación. Quizá nos hubiera encantado contar con mucha más gente porque sabemos que Guadalupe era tremendamente querida, pero sirva esta de muestra de ese iceberg que es el cariño que tantas y tantas personas le tuvimos, ¿no? Ellas son, por orden de aparición, la primera de todas, María Ángeles Pérez López. Bienvenida, María Ángeles. Muchísimas gracias. Permíteme que haga una pequeña lectura de biográfica tuya para que la gente te sepa situar, aunque yo sé que la gente ya sabe situarte muy bien. María Ángeles es poeta, editora, profesora e investigadora, además de profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. Nosotras la conocimos porque editó la poesía completa de Francisca Aguirre y tuvimos la suerte de charlar con ella sobre el poemario Ítaca, charla que además podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Pero además ha editado la poesía completa de Ernesto Cardenal, antologías de Nicanor Parra o de Juan Gelmán, su tesis fue sobre Huidobro. Bueno, resumiendo mucho, es autora de La sola materia, del 98, por el que recibió el premio Tardor, Carnalidad del frío, por el que recibió el 18º premio Ciudad de Badajoz. Por Incendio mineral recibió el premio de la crítica el año pasado. Y su último libro publicado, El Mediterráneo de los Muertos, resultó ganador del Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro de la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Ni más ni menos. La segunda persona que nos acompaña hoy es Antonio Méndez Rubio. Bienvenido, Antonio. Hola, gracias. Hago lo mismo que con María Ángeles. Antonio, eres poeta y ensayista, resides en Valencia, en cuya universidad eres profesor de las asignaturas de Teorías de la Comunicación, Comunicación y Estudios Culturales y Comunicación Musical. Yo te lo cuento esto como si tú no lo supieras. Vale. Además, Antonio forma parte de diversos colectivos de Acción Cultural y Sociopolítica, como CGT, el Foro Social de las Artes o la Unión de Escritores del País Valenciano, entre otros. Ha sido finalista del Premio Hiperión de Poesía en el 95 y Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España en 2005. Sus poemarios del 95 a 2005 quedaron recogidos en la antología Todo en el Aire. Los del siguiente periodo, de 2002 a 2008, se recogen en Nada y Menos. También la editorial Espacio Hudson publicó en Argentina Ultimátum, poemas del 91 al 2011. Y su selección más reciente, según Wikipedia, es de 2007 a 2017, que se titula Hacia lo violento, que apareció en 2021. Como ensayista destacamos Fascismo de baja intensidad, publicado en 2015, que nos parece
importante, si no decir imprescindible, para descubrir cómo actúa la cultura de la dominación en la actualidad. No sé si me he dejado algo. Nada, está todo bien. Más o menos. Muchas gracias. Bueno, por último, y por supuesto, y valga el lugar común, no menos importante, tenemos la fortuna de contar con Amalia Iglesias, filóloga, poeta, periodista cultural española, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, donde se inició en la poesía dentro del grupo Poetas para el Pueblo, y publicando su primer poemario en la revista, su primer poema en la revista Zurgay. Su primer libro fue Un lugar para el fuego, que recibió el premio Adonais en el 84, y también ha publicado los poemarios Memorial de Amauta, Dados y Dudas, y en 2003 publica Intravenus, junto a Dolores Velasco. En 2005 Lázaro se sacude las ortigas. Además, es una gran conocedora de la obra de María Zambrano, editando su libro Algunos lugares de la pintura en Espasacalpe. Ha codirigido la revista de poesía La alegría de los naufragios y ha coordinado la página de poesía Contemporáneos del suplemento cultural de ABC, así como la revista de libros de la Fundación Caja Madrid. Con anterioridad trabajó como coordinadora del suplemento Culturas de Diario 16 y en los últimos años ha colaborado como crítica literaria en diversos medios de comunicación. Bienvenida, Amalia. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, más siendo la ocasión hablar de Lupe. Pues ¿qué te voy a decir? Nosotras estamos pues todavía más encantadas de conocerte porque además no habíamos tenido la oportunidad de conocerte hasta este momento y a mí me parece, pues, ¿qué te voy a decir? La excusa perfecta. Como hemos reunido a estas maravillosas personas para que hablen pormenorizadamente y nos den un contexto de Lupe, yo no voy a hacer esta cosa que ya he hecho con ellas de contar la biografía según Wikipedia, ¿no? Creo que ahora debemos de empezar a decir este tipo de cosas. Creo que lo que vamos a hacer es armar este puzzle entre todas. Para ello y para dar paso a María Ángeles, que va a ser la que nos va a poner en contexto a Lupe a partir de las figuras de sus padres, yo me gustaría, si me permitís, leer un poema del último poemario de Lupe que nos ha convocado y reunido, que se llama Leones y jirafas. 1930-1955. En cuanto acabe con estos papeles, ¿verdad, Mike Mills? Descansaré. Ella era judía. Él renunció a ser gay cuando ella renunció a ser judía, y se casaron en 1955. No supo que era judía hasta los 13 en 1938. Así era la gente entonces, y los leones, y las jirafas. Este hombre era el hombre del año. Casi todos los hombres del año llevan bigote, y esta era la corista del siglo. Su abuelo intentó ocultar que eran judíos. Este es el equipo de natación que ella tuvo que dejar cuando supieron que era judía. Así era ser preciosa, en 1938. Él se dio cuenta de que era gay a los 13 años, en 1938. Así eran los chicos guapos. Este es el instituto donde se conocieron. Esta es la guerra a la que fueron. Este era un actor cuando volvieron a verse. Y este es el único sitio donde él podía tener relaciones sexuales en los 50. Decía, si te cogen las patrullas antivicio, puedes perderlo todo. Se tendió en un sofá para contarle sus problemas a un psiquiatra en 1955. En un sofá como este, el doctor le dijo que la homosexualidad era una enfermedad mental, pero que tenía cura. No todo el mundo se cura. Aquí vivían en el 55 y esta es la casa en la que se reunía el primer grupo a favor de los derechos de los gays. Mientras ellos recitaban sus esponsales, aquí en esta iglesia, Allen Ginsberg estaba escribiendo Aullido a solo unas manzanas de allí. ¿Acaso aquí, en esta habitación? 1930-1975. En cuanto termine con estos papeles, ¿descansaréis? Él en el 40 tenía 3. Ella nació 6 meses antes que la República.
En el 39 le dijeron a ella que era masona o judía o republicana. En el 37 en Mérida hacía mucho frío. Y en el 42 se estrena en los bajos de un rascacielos de Nueva York la película Casablanca, cuando las tropas aliadas la tomaban en ese mismo instante. La única hermana entre 5 hermanos moría, y el padre de ella es condenado, ejecutado y no desaparece. Deja 3 hijas, esposa, algunos cuadros. Así eran las películas entonces, en blanco y negro, y las águilas, y los caimanes. Este es el colegio donde ella aprendió a hablar francés en 1940. Y este, el convento donde le raparon el pelo 2 años después. Estas son las cabras que él cuidaba con su hermano. Y esta la guitarra que lo iba a sacar de la pobreza. Así era la raya del pelo arriba España. Y estos los escarpines del Mago de Oz. Ella se hizo amiga de una cantante sefardita. Él se hizo amigo de un bibliotecario que escribió las primeras novelas policíacas de la patria. Así eran las máquinas de escribir. Así la policía secreta. Así la universidad a la que no fueron. Se conocieron en el 56 en una tertulia literaria donde comían cacahuetes y se sabía que siempre había algún secreta camuflado de Humphrey en Casablanca. Todos evitaban temas espinosos y comían muchos cacahuetes. Este es el ciclostil y así eran las trastiendas de las librerías. Cuando se casaron en el 63, Allen Ginsberg ya había escrito Aullido y él Las piedras. Ella quiso tomarse un tiempo en Ítaca. Sartre repartía panfletos y Camus había muerto. La raya del pelo con peinado arriba España se cardaba un poco más alto, y ese seguía siendo el bigote del hombre del año. Howl no se publicó hasta 1981, a tan solo unas manzanas del 14 de abril. Bueno, he querido empezar esta primera aproximación a Lupe con este poema, porque ya ella hace una aproximación a su herencia, a su herencia narrativa, a la historia de sus padres y de cómo se conocieron sus padres en esa segunda parte del poema. Pero yo aquí me tengo que callar porque no soy la que sabe y no soy la que va a poder contar bien, pues eso, cómo fue ese contexto en el que Lupe nació y en el que y las personas que la rodearon. María Ángeles, ¿tú qué nos puedes contar de su familia, de su contexto? Lo primero, Nare, es agradecer muchísimo que hayas elegido ese poema. Jarrón y Tempestad es un libro imprescindible, pero además es que este poema creo que da algunas de las claves que permiten entender toda esa prodigiosa constelación que son los 3 Grande Aguirre, ¿no? Félix Grande, Paca Aguirre y Lupe Grande Aguirre, porque aparecen algunos elementos clave para, por lo menos para acercarse a la obra de sus padres, y sin duda lo que está nutriendo una parte de la obra de Lupe, me parece. Agradezco también inmensamente poder estar con Amalia Iglesias, con Antonio Méndez Rubio, qué preciosa compañía, porque en el poema se hacen visibles esos espacios de memoria, de restitución, de justicia, la atención a quienes han sido represaliados, judíos, homosexuales, republicanos, gitanos, pobres, de donde viene su padre, de donde viene su madre, y que está alentando, me parece, de modo significativo la propia obra de Lupe, diferente a la de sus padres, no podía ser de otra forma, pero a la vez con una trama común, que es esa atención a los desfavorecidos, a los represaliados de la historia y la preocupación por la palabra historia. Empiezo por el padre. Félix Grande, biografía. Este es el tomo que Galaxia Gutenberg publicó para recopilar el conjunto de su obra. Es un volumen que recogía la poesía entre el 58 y el 2010, donde se incluía además un extraordinario poema final, La cabellera de la Shoah, hablando justamente del nazismo, hablando de lo que fue esa
la Shoah, ¿no? Ese exterminio, y algunos datos breves del padre y algunas cuestiones, sobre todo de la poesía del padre, que son prodigiosas por sí mismas, pero lo son también en diálogo con la obra de Paca Aguirre y en diálogo con la obra de Lupe Grande, ¿no? Lo que ella estableció en ese diálogo, que fue un diálogo complejo, no puede ser de otra forma para quien se está construyendo como autor, como autora. Que titular a Félix Grande biografía, el conjunto de su poesía es bastante notable, me parece, porque ya hacía énfasis en la cuestión de algunos datos que podrían parecer aislados y sin embargo constituyen esa trama. El origen republicano y humilde, porque el padre nace en Mérida, en Badajoz, en el 37. Su madre, la madre y el padre de Félix habían estado vinculados a la lucha republicana y es un origen muy humilde, que marca en gran medida pues, lo que es la infancia y la juventud, donde vamos a encontrar a Félix Grande, pastor, con su abuelo, vamos a encontrar la presencia de la guitarra, la presencia del flamenco, que va a ser un eje vertebrador de su vida, de sus grandes aportaciones, y después de la guitarra flamenca a la poesía y de la poesía a la guitarra flamenca o al flamenco en general, que fue un vínculo estrechísimo el que él mantiene entre estas dos formas de decir. Hay un libro para dar cuenta, ¿no? Así, que es Taranto, homenaje a César Vallejo, un libro de poemas con esta forma, ¿no? Del flamenco, que se publica en Lima en el 71. La obra poética de Félix Grande tiene que ver con el hecho de que él va a tener una gran habilidad natural, unas cualidades, una inteligencia muy notable y un sentido de la música y del ritmo muy fuerte, y también un contacto importantísimo con la revista Cuadernos Hispanoamericanos. A partir del 61 él va a trabajar como redactor de Cuadernos Hispanoamericanos, será director bastantes años de la revista, son prácticamente 4 décadas vinculado a Cuadernos Hispanoamericanos, y ahí el contacto que él va a mantener con autores, con autoras americanos será muy importante. Bromeaba la familia acerca de que la casa era de algún modo el consulado de varias repúblicas americanas, porque siempre había escritores americanos en su casa. Y a partir de ahí van a empezar a darse ya los primeros libros de Félix Grande. El primero, Las Piedras, que gana el Adonais de poesía, es el año 64. La producción de Félix Grande es muy extensa y además en varios géneros literarios. Desde luego su trabajo con el flamenco será importantísimo, ganará el Premio Nacional de Flamencología, también es un ensayista valioso, es crítico o bueno, prepara antologías, estudios de otros autores. Es también narrador, va a ganar varios premios en novela corta, en cuento, pero sin duda es en la poesía donde la aportación de Félix Grande es imprescindible. Entonces, con ese primer libro al que me refería, Las Piedras, gana el Adonais en el año 64 y encontraremos esa matriz rítmica muy fuerte, la conexión con elementos populares, neopopulares, pero después él va a ir abriendo sin perder nunca ese elemento del sentido rítmico o del oral, pero ampliado y en diálogo a veces muy complejo con las grandes cuestiones de su tiempo. Eso lleva a que tengamos que hablar, yo he ido seleccionando algunos de los grandes libros de Félix Grande, no, ni mucho menos todos, los de poesía me refiero, tengamos que hablar de Blanco Espirituals, que es del año 67, Casa de las Américas, Premio Casa de las Américas. Hay que pensar que en esa década el Premio Casa de las Américas es importantísimo, enormemente prestigioso. El 67 además es el año
en el que eclosiona una parte del boom latinoamericano, y la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ya Cortázar había publicado Rayuela. Señalo todo esto porque los contactos, los vínculos de esta parte de la poesía de Félix Grande con algunas grandes voces americanas será muy fuerte, y su prestigio y su resonancia en América también va a serlo. Estaba la revista Cuadernos antes, pero desde luego va a ser su poesía la que establece esa altura del diálogo. Y además de estos dos grandes libros, Las piedras blanco espirituales, vamos a encontrar un tercer gran libro, que es Las Rubaiyatas de Horacio Martín, que gana el Premio Nacional de Poesía, porque encontraremos de un lado la figura del heterónimo, él junto con Eugenio Montejo, con Juan Gelman. Hay muchos grandes poetas de la lengua que, bueno, antes por supuesto Antonio Machado, que será fundamental para la obra de Félix Grande, habían estado trabajando con heterónimos. Pues Horacio Martín, Las Rubaiyatas de Horacio Martín. Veremos la capacidad de Félix Grande para explorar diversos registros, hablar con varias tradiciones literarias, cinematográficas, culturales, musicales sobre todo. Y este libro tiene este personaje, Horacio Martín, escribiendo Rubaiyatas, pero además, ¿quién es Horacio Martín? Pues de un lado, el nombre está en deuda con Horacio Oliveira, protagonista de Cortázar, de ahí el nombre propio, pero en cuanto al apellido Martín, es uno de los complementarios de Antonio Machado. Abel Martín. Así que está ya jugando de un modo metaliterario muy valioso a construirse a partir de otros nombres propios de ficción. Jesús Salvador ha trabajado esta cuestión, de modo que es una biografía, sí, decíamos, lo titulará biografía, pero dentro de esta biografía hay otras biografías que van a ser asumidas por la voz poética. Y en esas otras biografías están los que serían familia de Félix Grande, el cholo César Vallejo, el peruano César Vallejo, Antonio Machado, Bach, Johann Sebastian Bach, el flamenco, la poesía oriental, una gran parte de la poesía occidental. Así que lo que va ofreciendo Félix Grande es una obra que va ampliando lo que serían las distintas líneas de una vida para asumir la posibilidad de decir otras vidas, y otras vidas en las que va a entrar sin duda de un modo relevante esta cuestión que yo señalaba al principio del origen republicano y humilde, de la cuestión del flamenco y los gitanos como desterrados de esa idea de ciudad letrada, desterrados del proyecto nacional en España, en muchos otros países, ¿no? O el mundo judío. Y ahí llegamos a La cabellera de la Shoah, que es uno de los grandes libros. Es difícil establecer jerarquías, pero un poema imprescindible es un extensísimo poema-libro que va a cerrar esta compilación, y me gustaría leer el comienzo para que escucháramos también la voz de Félix Grande, porque creo que es esta idea de la cabellera, ¿no? Varias veces él en su poesía se había referido a la cabellera. Recordemos, bueno, en Auschwitz, ese espacio para el pelo cortado y todos los lazos de esa cabellera. Comienza La cabellera de la Shoah. ¿Oís la llamada? Se precipitan hacia abajo, roncos, amotinados los aminoácidos arquitectos de la conciencia. Arden sobre su eje las antracitas del escándalo. Cargan sus arcabuces bajando por la cueva las troneras de la insurgencia, fulgen sus átomos beligerantes. Moléculas de no cantan su himno a coro, a tempo, a punto de rugir de horror y de imperdón y de misericordia. Grito meleno omnipotente y muerto, muerto de hambre. ¿Quién cierra los ojos ante esta hambre peluda, monstruosa? ¿Con qué derecho quién vuelve la espalda a esta bulimia de congoja frente al cazuelo atapuerco que derrama el verdugo de un puntapié que hiede en la polaina?
El siglo XX, qué hambre clavó al mundo en su barriga de las 9 justicias. Qué clavo de hambre, qué granero de hambre, qué renglón de hambre en la pizarra, cuánta hambre de vivir muriéndose de hambre, qué destino de láger y alambradas, como no hierva el ser en el puchero. Creo que es un comienzo impresionante, así a lo largo de este libro, de este poema Río, que de algún modo marca el siglo XX, que tanto movilizó, tanto inquietó y que con tanta intensidad vivió Félix Grande. Sí que lo es, sí que lo es. Y además es que resuenan cosas luego de Guadalupe también, o al menos a mí me lo parece. Toda esa cosa de la variedad de influencias, ¿no? Creo que Guadalupe también toma todo eso después. Oye, María Ángeles, ¿y de Paca? Claro. ¿Qué nos Y cuentas? Paca, vamos con Paca. Sí, yo siempre me he preguntado, tuve la suerte de que Lupe viniera a Salamanca hace bastantes años a leer poesía y siempre me pregunté qué será escribir con dos padres así, ¿no? Con estos dos inmensos autores, cómo construir una voz propia. Bueno, fue un gran reto sin duda, pero Antonio, Amalia nos harán ver, creo, hasta qué punto, bueno, pues es una poeta tan necesaria. Y Paca, otra autora enorme. Tardamos más tiempo en llegar a Paca, pero Paca vivió, tuvo una vida más larga que la de Félix Grande y fue muy reconocida. Sobre todo al final de su vida con algunos grandes premios, es el caso del Premio Nacional de las Letras Españolas, ¿no? En 2018, ella muere en el 19, había nacido en Alicante en el año 30 y muere en Madrid en el 19. Y tengo aquí su ensayo general, es el título de la poesía reunida que editó Calambur. Tuve la alegría enorme de poder hacer, de que la familia deseara que hiciese este prólogo, la propia Paca y Lupe, y entrar en su obra es prodigioso, ensayo general, como si constantemente a ella no le hubiera correspondido nunca la función, pero sí el ensayo para la función. Esta idea de estar fuera de la historia, fuera de quienes han relatado la historia, nutre en gran medida la obra de Paca Aguirre. Hay una cita increíble de Espejito, Espejito, que es un libro de memorias del año 95, dice ella: tal vez porque en demasiadas ocasiones no se contó conmigo en el debate de la vida, me he visto en la necesidad de escribir algunos libros de poemas. Como si los libros de poemas fueran su respuesta precisamente a ese silencio al que se vio conminada por muchas razones, por ser hija de republicano exiliado, bueno, represaliado, primero exiliado y luego ya en España represaliado, también por el hecho de ser mujer, por haber ocupado siempre ese lugar previo al de la gran función. En Los 300 escalones, uno de sus grandes libros, ella se nombra auditora del silencio. Ensayo general, quien escucha el silencio, quien no se sintió parte del debate de la vida y por eso escribió libros de poemas, de algún modo marcan la poesía de Lupe, que es una poesía donde aparece la precariedad, la insuficiencia, lo exiguo, pero con una rotundidad descarnadamente vital. Hay elementos descarnados a lo largo de su obra, pero en una apuesta por lo vital imprescindible. Hay dos versos de ella que me acompañan mucho. Definitivamente amo el escándalo deslumbrante de la vida. Podríamos decir que ella, igual que Félix Grande, formarían parte de la generación del 50. Lo que pasa es que no ocupan un lugar o tardan tiempo en ser reconocidos de un modo significativo como parte de esa generación, también porque abren otros tonos o porque se sitúan en relación con otros diálogos. El caso de Félix Grande creo que con la cuestión del flamenco de modo importante y la cuestión política también, y en el caso de Paca Aguirre porque la publicación es tardía en relación con su generación. Su primer libro, Ítaca, un libro inmenso, aparece cuando ella tiene 42 años. Gana el premio Leopoldo Panero
Y ella lo que hace en ese libro es abrir la poesía española del momento para ese lugar, el lugar de la asfixia, el lugar de un yo en femenino que es consciente de un perfecto círculo insular que está cerrándose sobre ella, que la está aplastando. Hay una entrevista que le hizo Lupe Grande a su madre en 2012 para Nayagua y lo que le dice la madre a la hija. Llegué a la conclusión de que la odisea de una mujer cualquiera es, cuando menos, tan peligrosa como la de Ulises. Ítaca da cuenta de esa odisea, la de ser mujer en un mundo particularmente represor. Es el mundo que tiene que ver con su infancia, pero que tiene que ver también con la vida y con el hecho de ser autora en un tiempo en el que muy pocas autoras ocupan, por lo menos en esas décadas, lugares centrales. Su padre, el pintor Lorenzo Aguirre, que es el que está presente en muchos de los poemas de un modo u otro, fue condenado a muerte por la dictadura franquista y fue ejecutado a garrote vil en Madrid. Y ella irá dando cuenta de lo que significa ser hija de un represaliado, ella y las hermanas, y cómo la lectura la permitió, abrió para ella, le abrió un mundo diferente que se alejaba de esa dura realidad y contestaba a esa dura realidad. Ella va a trabajar en el Instituto de Cultura Hispánica, será secretaria de Luis Rosales y va a estar también en contacto con los autores, las autoras de su tiempo. Pero, como digo, vamos a necesitar varias décadas para poder valorarla en su justa medida. Sharon Kifugalde la incluyó en las poetas de las generaciones de los 50 y 70, en voz alta se titulaba esa antología. Así que digamos que ella es tardía en relación con la generación del 50, más tardía que Félix Grande, y sin embargo sus libros van a ir obteniendo diversos premios porque tiene una capacidad y un modo de llegar a quien lee que creo que sigue siendo prodigioso, porque hay una gran ironía, hay también una ternura y una capacidad compasiva. Y luego su diálogo con la música, con la literatura será muy importante. Junto a Ítaca, que es imprescindible, es uno de esos libros que marcan para quienes, para el siglo XXI, me parece, cómo leer la segunda mitad del XX, pues también hay que destacar Los 300 escalones, que se publica en el 77, 5 años más tarde, que gana el premio Ciudad de Irún y donde de algún modo tenemos ese contrapunto de lo que fue Ítaca. Estaba la Penélope silenciosa, que lo había perdido todo y de algún modo se sentía náufraga, pero también está la apertura del amor, la apertura al mundo, una resurrección del yo. Elementos que implican ciertos aspectos de gozo o al menos de una ironía no exenta de una capacidad de complicidad muy grande con quien lee. También otro gran libro de Paca es Pavana del desasosiego, que va a ganar el premio Fernández Simal en el año 98, donde retorna la figura de Ulises y esa madeja desenrollada permanentemente. Y luego hay un libro que a mí me parece prodigioso, bueno, hay varios, pero además de Ítaca, pero es Nanas para dormir desperdicios, del año 2008. Ahí vemos, bueno, ese título, ¿verdad? La nana para dormir al niño, a la niña, pero sin embargo aparece el desperdicio, la cicatriz, el escombro, las sobras, el hambre, la tachadura, las flores mustias, las espinas, la ceniza. Es un título aterrador, tremendo, pero a la vez luego cuando entramos en el libro está jugando de un lado la ternura y de otro lado lo temible. En esos contrastes ella trabajó prodigiosamente, ella desarrolló prodigiosamente su obra.
y ganó el Premio Ciudad de Valencia en el año 2007 con este libro. Y ya con el que logra una presencia muy notable es con Historia de una anatomía de 2010, donde vemos bueno, su curiosidad, su interés por muchos ámbitos, aquí por la anatomía humana, que fue el Nacional de Poesía. Primero había ganado el Miguel Hernández y luego el Nacional de Poesía. A veces su lenguaje se ha considerado directo, con elementos coloquiales, y es cierto, pero y con la presencia de la biografía, de la autobiografía de esta autora que es testigo de la historia y también su víctima, pero junto a estos elementos yo destacaría de modo muy fuerte esa ironía, esa curiosidad, esa capacidad para abrir espacios que podrían haber estado muy agobiantemente cerrados, abrirlos hacia otros lugares. Incluso cuando habla de esa odisea de la mujer cualquiera, ¿no? Cuando le dice a Lupe Grande, a la hija, bueno, esa odisea de una mujer cualquiera. Hay un momento en el que la vemos con la odisea de llevar un café en casa de una habitación a otra, y bromea con la idea de que esa podría ser una gran odisea. ¿Por qué? Porque construirse como voz, como autora desde ese lugar de la plancha, ese lugar del trabajo invisible, resultaba complejísimo, y ella logra hacerlo. Por eso es reivindicada, querida con tanta fuerza, me parece, por autoras y autores del presente. Quiero leer un poema para traer esas voces. Había elegido de Ítaca, pero estoy pensando que es preferible irme a Las nanas para dormir desperdicios, porque estoy segura de que esta parte se conoce mucho menos. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. De Sí. hecho, me resonaba precisamente esos desperdicios, como tenemos la lectura de Jarrón y Tempestad muy presente. A mí me resonaba, luego ya con Amalia esto desarrollaremos todavía más, a ver si ella piensa o no como yo, pero a mí me resuena con cierta idea de decadencia en algunos de los poemas, o una idea que continúa con una especie de acumulación de decadencia. Y a mí eso me parece como esos desperdicios. Y también esa cosa de lo que nadie echa cuentas, ¿no? Que de alguna manera es como Paca también se ve a sí misma, ¿no? Nunca le han echado cuentas si no era para vilipendiarla de alguna manera, ¿no? Para tratarla. Claro, de esa auditora del silencio, ¿no? De aquello que apenas es audible, que desde luego en su obra es el lugar de los desposeídos de la historia, pero también de todos aquellos, a veces, objetos, tareas, del lenguaje de lo menor. Hay un momento impresionante en el que ella habla de la necesidad de hacer lenguaje, y esa sería la respuesta frente a espacios de invisibilidad o de silencio: hacer lenguaje. Y me parece prodigioso. Voy a leer La nana de los escombros, porque creo que, bueno, se puede elegir cualquier nana, pero esta me parece que no solo permite traerla aquí, sino también verla un poco en ese diálogo con Félix y con Lupe. Bueno, Félix y Paca se dedicaron libros respectivos, grandes de sus libros respectivos están dedicados el uno al otro. Y en Nana de los escombros dice Paca Aguirre: a lo mejor lo que yo necesito es encontrar un profesor de música. A lo mejor lo que me haría falta es tener buen oído. A lo mejor lo que preciso es una partitura. A lo mejor, da igual. Sé que da igual. Lo importante es cantar. Cantar para que duerma al fin eso que llora y llora sin parar dentro del corazón aquel lleno de escombros. Me parece una elección preciosa, que también me remite a otros momentos y a otros versos de Lupe.
A mí me parece, no puedo dejar, supongo que de romantizar, y perdonadme, esa infancia en una casa llena de cuadros hasta el techo, con unos padres como estos, en la que van pasando, en una casa en la que van pasando tantos escritores y tanta gente creativa, y lo que tú decías, María Ángeles, cómo se forma esa voz poética propia, ¿no? Para hablarnos de esa voz poética propia y de cómo se va formando, viene ahora Antonio Méndez Rubio, que me va a permitir que yo lea otro poema de Jarrón y Tempestad, en este caso La segunda Sefirá, que resultó ser uno de los poemas que más gustaron a nuestro club de lectura Mejor Juntas, y que dice así: algunas cosas sé, pero nada importa cuánto pueda saber. Nada sé de los abismos de la desigualdad en los que se dan forma mutua el agua y la piedra. Nada de los límites del universo desconocido que entregarían su infinitud para ser cartografiados por el más torpe amanuense. Aún menos del azar que conoce su ley infalible y está solo en esa madriguera. Nada le he preguntado a los argumentos de los ciclones y nada me ha contestado la genealogía del átomo. Nada sé de la voluntad del fuego, ni de la insistencia finita de la lava cuyo calendario será nuestra clepsidra. Vivo en la dialéctica de lo que desconozco como quien abre el pan sin noticia del trigo y lo rellena con la mermelada en la que se han diluido los libros escritos en lenguas que ignora. Poco sé de las isobaras que iluminan el deseo de los primates, nuestros hermanos, todo lo ignoro sobre la composición mineral de la tierra que piso. Nada de la causalidad de los grandes números, y no le he preguntado al agua por su forma ni a la pasión forzada en el galgo por perseguir a la tortuga de Aquiles. Arroja el ciprés su piña funeraria sobre la geometría exacta de la conversación entre los jóvenes que ya no me desearán y cuyos deseos desconozco. Desconozco el anuario de las ballenas, la coreografía de los caballitos del diablo, la identidad de la crisálida y la epopeya de las monarcas, infinita odisea de la repetición. Ignoro la ética demostrativa en la que, según el modo geométrico de las palabras, Deus sive natura en su delicada zoología de las vocales Benedictus Baruch. Entre los estereotipos de la creencia y la certeza de la verdad, elijo moler zanahorias para los asnos del porvenir. Bueno, con eso y una encarnizada batalla de mis gatos justo detrás de mí, te doy paso, Antonio. Porque la vida es lo que tiene. Es un juego. Bueno, un abusón es este. Ya os lo digo. Antonio, Hola. a ti te hemos dejado la tarea de leer todos los libros anteriores todos los libros que teníamos anterior a Jarrón y Tempestad de Lupe, para que nos expliques a nosotras y a quien nos está viendo, pues cómo es ese periplo, cómo va variando, cómo van a ser ese tránsito en la escritura de Lupe, desde el libro de Lilith, pasando por La llave de niebla, la plaquette Mapas de cera y después Hotel para erizos. Yo sé además que esa es su obra publicada, si no se me ha escapado ninguna más, pero además también tradujo una antología de Ledo Ivo con Juan Carlos Mestre, que supongo que eso, estoy convencida, sin saber yo nada, como dice Lupe en el poema, de que eso también es parte de la escritura y del corpus, ¿no?, de un autor, meterse en la obra de otro y hacer esas palabras propias. ¿Tú cómo has vivido estas lecturas? ¿Qué nos puedes contar de ellas, Antonio? Pues bueno, ante todo, hola y muchísimas gracias por contar conmigo. O sea, gracias a Nares, Enrique, y también para mí es una suerte estar con vosotras, con María Ángeles, Amalia.
¿Cómo lo he vivido? Mira, me haces una pregunta sobre que me lleva a un verbo que tenía subrayado de uno de los poemas de Lupe, que es el sustantivo, sin vivir. Mm. Luego también hay un verso de La llave de niebla que ya dice que el mundo es imposible. Entonces, claro, empezando así, es muy difícil, ¿no? Es imposible. O sea, la verdad es que para mí es imposible. O sea, lo tengo que decir y espero que se entienda que no es una retórica fácil. Es imposible. No porque tengamos poco tiempo, es con que tuviera 15 horas. Mm, el lugar de enunciación de la poesía de Guadalupe es un lugar muy difícil en el sentido de, mira, tú ahora en el poema has citado el verbo desconozco, que se repite, y hay un pulso de desconocimiento que atraviesa todo lo que ha hecho, todo lo que ha escrito, también en el plano visual y en su forma de vivir, ¿no? Porque eso es un vínculo que hay entre los textos y su situación de vida que se respira continuamente, ¿no? Y para mí es difícil, como digo, luego me acordaba también yo creo que me acordaba de este cuento que nos contaban de pequeñas, o al menos a mí me contaron de un crío, que en este caso sería una cría, que atraviesa un bosque y va dejando como miguitas de pan Ujú. para volver y luego se las han comido los pájaros, ¿no? Sí, Hansel y Gretel. Sí, es la sensación que a mí me deja ahora revisando todo lo que ha hecho Lupe, como si hubiera dejado miguitas de pan sabiendo que se las llevarían los pájaros. Y bueno, yo al final hago mi recorrido, ¿no? de lectura, pero claro, es un recorrido que entre infinitos recorridos, eso también lo tengo que decir. Mm, para mí esas migas de pan son algunas palabras que forman familia y que, como decía con el verbo desconocer, pues tienen en común el prefijo des, y me voy a explicar, Por lo favor. mejor que pueda. A ver, empezar, por ejemplo, el sentido de desprotección, ¿no? Empezar con un libro que se titula Libro, que remite a la Biblia, que no hay libro comparable, ¿no? Hasta la Biblia, Biblio, es ir a la raíz de una manera y con este referente de Lilith, que por supuesto tiene que ver con el lugar de la mujer en la escritura, digamos, ¿no? Ya es como asomarte a un cráter, ¿no? Es como que va a pasar aquí, que va a pasar aquí. El libro de Lilith, me refiero, es un libro muy marcado por una violencia metafórica, continua, muy violento en ese sentido para mí, en el que te asomas al vacío desde el principio, el vacío, la soledad, eh, y luego que muy pronto ya empieza a jugar con ese término sin vivir y otros sin, como por ejemplo a referirse a huéspedes sin casa, eh, el decir somos un signo de interrogación que ha perdido su pregunta, o sea, el ya lanzarnos a una pregunta sin pregunta, digamos. Desde luego sin respuesta, pero una pregunta que ha perdido, un signo de interrogación que ha perdido su pregunta es como, ¿qué más se puede perder? Y yo creo, siempre digo en la lectura que hago, pero que es la lectura de sus poemas, que la respuesta que ella da, o una respuesta que da en el libro de Lilith, y que luego sigue dando, es digamos, tejido, o ir tejiendo los poemas con, con palabras que empiezan por esta negación del des, ¿no? Pues el destierro, la desolación, el desconsuelo, empiezan a ser como leitmotivs, digamos, o una especie de ritornelos difusos, como espectrales, que
que te llevan a un espacio, yo decía antes, de desprotección y también diría de desposesión, de desposesión. Y sin remedio, o sea, ya hablando del sin remedio, no hay salida de ese lugar sin salida, que es un sin vivir y por eso mismo es un reto. Es un reto en la cara a ver cómo vivir, ¿no? Y cómo, por supuesto, vivir de otra forma. Por cierto, el libro de Lilith está bastante marcado, me parece, luego si no lo hablamos, pero muy marcado explícitamente por la pregunta por el padre, el lugar del padre. Y eso, ocupando un lugar de mujer e intentando aprender a vivir y a escribir, pues es toda como una especie de perforación, ¿no? De desposesión también de ese lugar. Y luego nos deja en el aire, por supuesto, nos deja desprotegidas, ¿cómo nos iba a dejar? Esto ya se veía venir. Pero el caso es que luego pasamos a La llave de niebla, su siguiente libro, que pasan unos años seguramente de densidad del vivir o del sin vivir, como decía ella. Y claro, empieza con una cita de Perséfone, La llave de niebla, digo, que dice, ya que no podéis vivir, que es otro golpe de viento, digo, en la cara por decir algo, porque es como, por si se te había olvidado lo que había escrito en el libro anterior, te lo voy a recordar en un momento, ¿no? Ya que no podéis vivir. Ahí es donde entra, de hecho, ese verso que he citado antes, que el mundo es imposible. Y, y luego, otra vez, ese juego, ese ruido de fondo con palabras como destierro, y otras que remiten, creo, quizá inconscientemente, seguro, pero a la poética de su madre, ¿no? Por hilar con lo que decía antes, planteaba María Ángeles y con una especie de desencaje también formal. Los poemas empiezan a retorcerse, se van de margen, se convierten en prosa pero vuelven al verso. El verso se corta donde no toca, como a destiempo, que destiempo también es una palabra que como muy importante, creo, en La llave de niebla. El destiempo, el desastre. Estoy citando, ¿eh? Bueno, la línea de Guadalupe aquí literal es la vida es un desastre. O sea ostras, es como, desamparo. Hay un poema descomunal que ya he dicho yo sin querer descomunal, sobre en torno a la imagen del centro comercial, ¿no? Que es como la sociedad de consumo y lo que ahora llamaríamos el neoliberalismo, todo eso, ¿no? Donde dice que estamos en una tienda de los desamparados y parece evidente que es una alegoría de ese mundo imposible, ¿no? Donde todo se compra y se vende y eso nos deja sin nada precisamente, porque de eso se trata, ¿no? Ese es el expolio podríamos decir, del capitalismo o del mundo, ¿no? Tal y como existe. Y también me parece que creo que no es irse por las ramas, y si es irse por las ramas, tenía un amigo que decía que en las ramas sale el fruto, o sea que tampoco pasa nada. Si nos vamos un poco por las ramas, pero me da, desde aquellos años me dio de primera lectura, los primeros 2000, una sensación muy fuerte de derrota y de desastre político, ¿no? El libro. Es decir, por ejemplo, he llegado a un lugar que dice llamarse calle y volver al vacío y volver a esa sensación de pérdida, ¿no? De derrota y de caída, pero no es una derrota, no sé cómo decirlo, es una derrota que está siempre retándote, como decía antes, ¿no? Retándote, es como, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo vas a vivir? Un ¿Qué vas a poco, hacer? claro, es un poco una derrota vitalista, Sí, ¿no? Y confrontativa en muchos momentos, sí, como tal cual. provocadora. Claro, de hecho, titular el libro, estoy ahora con La llave de niebla. O sea, el término llave es como que pone en tu mano, como en la lectura, ¿no? Como lectora o lector, te pone en la mano algo con lo que algo tienes que hacer.
sea, no conozco a nadie que tenga en la mano una llave y la tire. O sea, es como ahora qué hago yo con esto, ¿no? Y esa pregunta me parece radical, de raíz. Antes hablaba de las ramas, pues ahora creo que el libro La llave de niebla en este caso ya es un ejercicio radical. No lo digo con énfasis, yo creo que eso no... El énfasis y la ampulosidad no está en la órbita del mundo de Guadalupe, ¿vale? Por cierto, creo que tampoco en el de Paca ni en el de Félix. O sea, es otra cosa, es otro lugar. Es una especie de destierro también de la propia realidad. Hay que recordar que los primeros 2000 y mediados de los 90 es una época en la que el contexto, no solo social, el contexto poético en este país estaba muy marcado por una hegemonía de un cierto canon. Y esto es que yo, como quizá vosotras lo hablaba mucho con ella y creo que me puedo permitir el lujo de decirlo. Un cierto canon que se llamó realista. Incluso los poetas descontentos con el realismo canónico hacían una especie de realismo anticanónico, pero lo que no se podía era cuestionar el realismo. Y claro, los poemas de Lupe ahí es como que te sacan de quicio, ¿no? Y saltaban al vacío, eso estaba claro, o sea, a un vacío también en el espacio de recepción, ¿no? Estaba, estaba quedando patente que no iban a ser parte de ningún juego que se prestara, digamos, a lo institucional o al acomodo, ¿sabes? En las reglas del juego. Que estaban saboteando el juego de, bueno, se podría decir, si me perdonáis, del poder, ¿no? Del poder poético y político, porque al final todo esto va unido, claro que sí. Y bueno, a partir de ahí hay otro paso, yo creo que no es un paso de marcha, hay un paso como de baile, diría. Hacia Hotel para Erizos, la última parte de Hotel para Erizos es verdad que se publicó autónoma, como una especie de microcosmos, me refiero a mapas de cera. Pero bueno, ahí hay un paso hacia los años siguientes, ya nos estamos metiendo en 2010, 2013, muy de Lupe, ¿no? Esta imagen de los erizos, del hotel, es una contradicción, ¿no? Un lugar donde te alojas para estar, pues, yo qué sé, descansando, donde te lo hacen todo, ¿verdad? O de vacaciones. Y resulta que es un hotel para erizos, ¿no? Es como... Digo lo de la contradicción porque entronca para mí con esta insistencia en el prefijo des, en el sin y todo lo que he venido diciendo hasta ahora, ¿no? Me acuerdo de un monográfico de Jan Bolak sobre Celan que se titula Poesía contra poesía. Yo no estoy aquí poniendo en relación la poética de Lupe con la de Celan ni nada de eso, pero sí que es eso, o sea, poesía contra poesía. O sea, mm, la contradicción, como decía Holland, si no tienes contradicciones no tienes posibilidades. Entonces, es un motor que vuelve a activarse en Hotel para Erizos, digo ahora, para avanzar un poco, que vuelve a activarse, me refiero, por seguir y acabar, ya voy a ir terminando con estos juegos léxicos que no son ni juegos ni léxicos solo. Me refiero, el término desvanecerse, que aparece muy pronto, yo, como se ve, ya me estaba fijando en los des, pero no hacía falta fijarse mucho, porque ella lo pone a tiro todo el rato. Desvanecerse, la despedida, este es muy importante, la despedida en Hotel para Erizos. El desierto, que también me vale para lo que quiero, un poco tal como yo veo esa llave que nos ha ofrecido, ¿no? Esa clave, la clave del descendimiento, descender, que en Hotel para Erizos juega para mí un papel de descendimiento en la subjetividad, de ir hacia el subconsciente, un cierto elemento surrealista, se podría decir, en ese libro. El subconsciente, la pregunta por la subjetividad, ¿no? Lo que está debajo, la subjetividad, lo que está por debajo de todo. Hay un par de versos donde ella enlaza dos preguntas, como ella diría, que han perdido la interrogación o al revés, pero dice, ¿quién vive entre una y otra soledad?
¿quién te acompaña entre una y otra oscuridad? Entonces, ahí esa pregunta por el quién se vuelve acuciante, ¿no? Y es como si la subjetividad estuviera preguntándose a sí misma, ¿no? Desubjetivándose, se podría decir. Y quizá para la tristemente célebre pregunta por el yo, que tanto le preocupa a tanta gente, el yo poético me refiero, pues es como un ejercicio un gesto de destitución del yo, como de no institución de un yo que se supone que es la precondición para llegar a algo, en un mundo que ha confundido la función poética con la función expresiva, ¿no? Entonces hay como una pelea del yo contra el yo de la que saltan chispas. Y creo que la última chispa, ahora sí voy a terminar, la chispa de desembocadura de todo este trayecto, además de una amenaza de rotura que sobrevuela y está por debajo de todos los textos de Lupe, esa amenaza de rotura que creo que ahora comentará mejor, no lo sé, pero Amalia a propósito de jarrón y tempestad, o sea, como una fragilidad ahí demasiado inminente, pues yo creo que esa fragilidad está en Hotel Paraísos ya asumida como una fragilidad, si es que no estaba desde el principio, una fragilidad de la propia escritura, o sea, la escritura de poética, que se rompe cada vez que da un paso y que sabe que si no está rota se va a romper, pero que esa rotura es justamente la que libera una energía que estaba acumulada y como decías antes, ¿no, Nares? Es como si el romperse liberara ese magma, ¿no? Que va a salir del cráter, que también quería decir al principio. Y esto esta sensación de desescritura es la que creo que ella intentó subrayar con la referencia al poema borrado. Algo que no solo está en Mapas de Cera, cuando Mapas de Cera es un apartado final de Hotel Paraísos, sino que cuando ella publica autónomamente Mapas de Cera, coloca ahí una especie de postscriptum que titula Postscriptum para un poema borrado, donde se termina diciendo la tinta invisible con que se escribe este poema borrado, ¿no? Ese énfasis en la borradura, en lo que se desvanece nada más aparecer, ¿no? Es como que no puede cristalizar, no puede tener lugar en el mundo, ¿no? Quizá como, Igual a que lo mejor, pasaba como con la decía llave de Malarmé, no niebla. solo puede tener lugar el lugar y ahí nos deja, ¿no? Como esperándonos, algo Sí, así. igual que pasa un poco con la llave de niebla y con el mapa de Mm, cera, que de mm. alguna manera cambiar en el momento en el que accedas a ellos cambiarán su forma. Sí, efectivamente, es como si no se dejara atrapar, ¿no? Hay algo ahí que no se deja coger, como dice la gente, no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Claro, esa es la virtud que yo, bueno, entre otras, ¿no? Pero es una virtud para mí inevitable en la escritura, en la poética de Guadalupe Grande, el que no hay por dónde cogerla, o sea, es como Lilith, o sea, no se deja someter, no se deja entender, no se deja colocar donde tú quisieras colocarla. Mm, no tiene sitio te hace la pregunta continuamente de cuál es tu sitio. Por eso es impagable, ¿no? Y no hay precio para todo esto. Pues Eso. muchas gracias, Antonio. Nada, a vosotras otra vez. Muchas gracias, porque es que de verdad que ibas diciendo cosas y era como, yo hace mucho que leí los libros anteriores, no los tengo tan frescos y no, pero según ibas hablando, se me iban apareciendo imágenes de Ajá. esos libros y Ujú. decía, ostras, es que sí, hay un poco de esto, ¿no? Mm. Em, Yo creo que sí, 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 no, bueno, un poco no. bastante. De hecho, yo creo que eso es que eso es lo que hay. Mm. Em, Como vamos a seguir hablando y además con el último libro, vamos a otro, precisamente como lo has mencionado y vamos a Ujú. hablar de él, para pasar a Amalia y a todo lo que ella tiene que contarnos, voy a leer precisamente Jarrón y Tempestad, ¿no? A ver, dice, bueno,
esta manera, yo no sé si Amalia vas a hacer después un poco de análisis acerca de toda esta forma expresiva que tiene de numerar o de utilizar o no utilizar los signos de puntuación, bueno, toda esta cosa. Así que me voy a permitir decir 1 y 2 en vez de I, que es como ella utiliza estas numeraciones, ¿no? Y sería lo siguiente. 1. Actúa de manera que los ángeles tengan que hacer. Franz Kafka. 2. Como descenso por la flor desapacible, todos los equipajes, más ligeros que la eternidad de las víctimas, se dispersan en el mar de los astros de lana verde, las fronteras, la trompeta arcaica, el río circular, los veloces juguetes de la felicidad, sobre todo la unidad del error. Todo menos frágil que la eternidad de las víctimas. No ha llegado a la retina el enjambre que anima el amor, ni el sol bajo el oro místico distante a la pasión de volar, la circulación del ácido, en la heredad florida, el puente de cieno, las bridas del horizonte que se ciernen sobre la enorme marea en la encrucijada sin tiempo, el leviatán desde lejanas horas devorando el vidrio de la caligrafía, sus benditos perfumes. Todo más espeso que la eternidad de las víctimas, tal vez ellos, tal vez las letras de este jarrón de flores atraviesen el sueño del barco perdido hasta el puerto todo carcasa en su comienzo marino, abrazados en la ruta de los ritos, eternidad de la inmovilidad parapectada, en el cielo delirante donde duerme, llora, avanza, ama, se exilia lo exiliado de la verdad y se abriga el frío de las ardillas que se esconden como barco de papel ante la tempestad de las maderas, nada tan evidente como la eternidad de las víctimas, transparentes en la amenazadora belleza de la flor. 3. En el bosque hay un pájaro. Su canto os detiene y ruboriza. Hay un reloj que no suena. Hay una hondonada con un nido de bestias blancas. Hay una catedral que desciende y un lago que sube. Hay un pequeño carruaje, abandonado en la espesura, que baja corriendo por el sendero lleno de cintas. Hay una banda de cómicos en trajes de teatro, percibidos en el camino a través de los confines del bosque. Hay, en fin, cuando uno tiene hambre y sed, alguien que os expulsa. Arthur Rimbaud. Bueno, algunas de las cosas que se dijeron en Mejor Juntas, en el club de lectura en el que comentamos este libro, Jarrón y Tempestad, de Guadalupe, fueron, por ejemplo, que es un puzzle que tiene sentido aunque no siempre sabes cómo armarlo, que el significado está en la forma, que este libro es una torre de Babel, un vodevil, un circo, un collage, un cabaret, un inventario de decadencias, un caleidoscopio y un gabinete de curiosidades, donde se guardan juntos el experimento y la infancia, el cuidado y la crítica, la herencia y la justicia, la memoria y la desesperanza de lo que sigue y sigue y sigue, siempre igual y acumulándose. Más allá de estos comentarios que quería traer aquí porque compartimos en una charla deliciosa, me gustaría saber precisamente qué es lo que ha visto Amalia, qué es lo que ha mirado con lupa, para ver si así también nos ayuda a resolver o a colocar un poco mejor las piezas de este maravilloso Jarrón y Tempestad que nos ha dejado Lupe como libro póstumo y sobre el que sé que estuvo 10 años trabajando. Ahí es nada. Bueno, buenos días. Buenos días, querida. Bueno, antes de nada quiero agradecer a Nares, a Ediciones Deliciosas, sobre todo a quienes han hecho posible la publicación de este libro extraordinario póstumo de Guadalupe, que es Jarrón y Tempestad, y que sin duda pues resume de alguna forma resume y engrandece la trayectoria poética de Lupe. Y sí, estoy de acuerdo. Es curioso porque Antonio hacía alusión a la imposibilidad de penetrar
en este discurso poético, ¿no? Yo tenía un primer epígrafe del que quería hablar, que se titula precisamente de la imposibilidad de definir la poesía y mucho menos la de Guadalupe Grande. Yo creo que hay libros trazados a tiralínea, domesticados, con argumento, nudo y desenlace, y hay libros salvajes que se instalan en territorios no cartografiados y nos descubren nuevas especies poéticas, ¿no? Podríamos pensar, y no digo que tengan que ver con Lupe, aunque quizás sí, con el Trilce de César Vallejo, con la versión celeste de Juan Larrea, con Parte de nieve de Paul Celan, a quien ya se ha citado aquí. Jarrón y Tempestad pertenece a esta estirpe de poetas pioneros. Y yo, al igual que Antonio, comienzo, bueno, confesando esa carencia, ¿no? ¿Realmente se puede definir lo que se encuentra en el libro sin empobrecerlo? Definitivamente no. Cualquier intento de aproximación a lo que este libro contiene es un atrevimiento siempre a la baja, que siempre lo va a dejar por debajo de lo que es el libro. Hay que ir a sus versos para entender esto. Entonces yo solo quiero, digamos, fijar algunas balizas de lectura de lo que a mí ha ido dejando este libro sin ninguna pretensión de exhaustividad ni de análisis, por supuesto, mucho más académico, ¿no? Y quizás recurriría en un principio a sus propias poéticas, ¿no? Aquí coincido también con la trayectoria que ha hecho Antonio de los Des. Acogerme a sus palabras que dan sentido a lo que pueda decir de su obra. Estas poéticas son constantes, esas reflexiones sobre la propia poesía a lo largo de su obra. Recuerdo quizás la primera que yo leí fue en la antología Ellas tienen la palabra, quizás el bautismo poético de Lupe, donde yo coincidí con ella. Y allí escribía Guadalupe Grande: las palabras huyen cuando se sienten acosadas por la urgencia de explicar. Y añade: escribir poesía es algo parecido a una cuestión de fe. Sin embargo, paradójicamente, el desasosiego, otro des, es la columna vertebral de la poesía, dice ella. Pues aunque se crea en la poesía, la palabra se suele parecer más a un hueco, a lo que se quiere nombrar. Habla de la poesía como enigma, de la fuerza y el misterio de la palabra poética, ¿no? Más adelante, en el libro refiriéndose ya al libro de Lilith, ella habla de siempre y repite esa poética de la derrota necesaria, que también está en la contraportada de este libro, se ha recogido como una de sus poéticas más representativas, ¿no? Dice: una oquedad, un precario y destartalado armazón desde el que podía asomarme a una conciencia derrotada y tenaz. Y luego hay otro texto que se llama Sucedió mañana, donde dice: quiero creer que el pensamiento poético, la conciencia poética, se constituye desde la lógica de la intuición, los presagios y el azar, como un ábaco de enumerar presencias y ausencias, o un astrolabio para guiarse en territorios inciertos, híbridos. Habla de un palimpsesto de la memoria, de la poesía como un animal en el tiempo. En este libro hay un poema también que se titula Poliética, donde dice: mido segundos como quien se sienta a ver un accidente mortal al borde de una bombilla. Y toda su poética y toda su poesía la recorre como una conciencia de ese fracaso, que aquí también está citado en algún momento, que decía Samuel Beckett, de fracasa otra vez, fracasa mejor. El jarrón se rompe, pero recompone ese jarrón porque todavía te queda tempestad. Para ello, sin lugar a dudas, a mi juicio, Jarrón y Tempestad es un libro, ya he dicho, extraordinario, de una intensidad y una autenticidad en el que la autora alcanza no su madurez poética, que yo creo que ya la acompañaba desde hacía tiempo, sino una verdadera revolución de la palabra puesta en riesgo como nunca antes lo había hecho la autora. Una subversión del lenguaje que pasa, a mi juicio, por quebrar la gramática establecida, por suprimir la puntuación, de eso ya se ha hablado,
son palabras que incluso se funden su ADN para generar nuevos significados, ¿no? Esos juegos que hace de Día Siguiente, Piedra Diaria, Última Madre, Terceras Nieves. Un reinventar la sintaxis para establecer el código genético lingüístico del asombro y la revelación, un lenguaje poético insumiso frente al desgaste del idioma utilitario, en el que forma y contenido constituyen un solo cuerpo indivisible, un organismo vivo que aspira a decir un universo entero, y su respiración, la naturaleza, la ciencia, la cultura, decías antes un gabinete de maravillas, el arte, la historia, se conjugan desde una mirada personalísima. Lo cotidiano trenzado con lo metafísico que decía Sharon Keefe Ugalde para referirse a la llave de nieve. En aquella primera poética de Ellas tienen la palabra se desvinculaba de cualquiera de las corrientes poéticas establecidas por la crítica y alguien podría tener la tentación de encontrarle afinidad con el surrealismo, el realismo mágico, lo real maravilloso u otros ismos históricos, el creacionismo, por ejemplo. Pero no le van bien, creo yo, las etiquetas a Guadalupe Grande. Frente a ese surrealismo histórico del inconsciente, del que hace un siglo exploraba los sueños y el azar y reclamaba para sí la escritura automática, creo que Antonio esto también lo ha dicho, aquí no hay automatismo, en Jarrón y Tempestad tendríamos que hablar de, no sé, un surrealismo consciente tal vez, comprometido y crítico, ahí recoge muy bien también esa tradición ética de compromiso de la que hablaba también María Ángeles referida al mundo poético tanto de Félix Grande como de Francisca Aguirre. Un discurso poético que no es ajeno a la realidad de su tiempo, sino que alude con frecuencia a las problemáticas contemporáneas, ¿no? A la memoria histórica. Se implica, toma partido, dibuja nuestro mundo contemporáneo alzado sobre las vigas de la demolición, sustentado en, diría yo, en los frágiles cimientos de una civilización depredadora. Un mundo cuyo horizonte, y Lupe lo ve muy bien, es la incertidumbre instalada en letras mayúsculas, el desasosiego, allí hasta donde nos alcanza la mirada. Voy a entrar en otra baliza. Los collages y los poemas visuales que probablemente se descubren con mayor precisión en este libro, yo creo que forman parte y abren una mirada nueva sobre el mundo poético de Guadalupe Grande, ¿no? Nos muestran ya esos espacios oníricos de la creatividad, de una personalidad impresionante que visualizan, yo hablaría más que de collages, de poemas visuales, ¿no? Esas inquietantes atmósferas, personajes, paisajes fundidos en un universo mágico que, como diría ella, recogen símbolos y analogías, ¿no? Repitiendo las palabras de Pessoa. Un diálogo permanente que, por ejemplo, a mí me remite al Bosco del Jardín de las Delicias, a los proverbios flamencos de las tablas de Bruegel, a las fantasías zoológicas de Leonora Carrington, y todo ello sin una deuda directa. Es decir, que el mundo de Lupe es un mundo absolutamente original, ¿no? De una mirada llena de alegorías y de una espesura de referentes que es original y única. Algo quiero decir, y no me voy a extender mucho, sobre la forma del poema, ¿no? Ella lo trata en un texto, se llama Argumentos para no escribir un diario. Dice, ¿cuál es la forma? Creo que nunca he sabido escribir sin interlocutor, excepto cuando escribo poemas. Entonces el interlocutor es la forma, el diálogo que se establece con los contornos, la respiración del poema. Y en Jarrón y Tempestad yo he visto una relación, leyendo el libro me recordó involuntariamente el jarrón que reverbera en la oda a una urna griega de Keats, ¿no? Donde verdad, sufrimiento y belleza están muy presentes. Los versos finales, esos de la oda a la urna griega de Keats, la belleza es verdad y la verdad belleza, y que Lupe retoma en su poema Plomada y desnivel,
y lo pone en contraste con lo que dice Adorno. Dice, y a veces dejar hablar al sufrimiento en la condición de alguna verdad. Y vuelve aquí, en la página 92, y dice, a las nuevas generaciones les diría, memorizad algún verso que exprese verdad o belleza. Os puede ser útil en la vida. Bueno, para acabar, quiero hacer referencia a una epifanía final. Esa revelación o epifanía del lenguaje crepita como un fuego encendido. Arden las pérdidas, diría Antonio Gamoneda. Desata una tormenta en ese vaso, en ese jarrón, que contiene algo de la intensidad de vivir, de la tempestad del existir. Epifanía, clímax del lenguaje en expansión, como una traca de multicolor de fuegos que no son de artificio en ningún caso, sino puro pulso y amalgama de mundo, donde se encuentran los sintagmas de lo decible. El éxtasis que se aventa y se retuerce de la expresión inédita, una propuesta de poesía en absoluta libertad, sin normas, sin sintaxis, un mundo abigarrado de símbolos, regurgitando presencias que se suceden y se agolpan a las puertas del sentido, como una premonición y un desafío del final, una despedida de la representación y del espectáculo de la demolición. Me sucede con este libro algo muy curioso. Hay imágenes que parecen haber sido, y que suceden en los libros también anteriores de Lupe, que parecen haber sido convocadas todas en tropel, como dicen que sucede antes de morir, que toda vida, dicen, se representa en un solo instante, en un golpe de vista. Y aquí está en verso toda esa vida amalgamada a las puertas de la muerte, en la simultaneidad del decir, como si todas quisieran hacerse presencia al mismo tiempo. Lupe hizo algo increíble, que probablemente ningún otro poeta haya hecho, o al menos yo no lo conozco, es dejar por escrito ese último instante, esa visión rápida de toda una existencia en este libro, dejar constancia poética de las imágenes que vienen antes de morir y con una calidad poética inimitable. Realmente leído desde esa perspectiva, este libro pues es algo muy especial, ¿no? Como se recoge en la solapa, dice despedirse, despedirse, vivir sin despedirse y todo lo contrario, vivir en la despedida, eso hago yo aquí. Y hace un poema mundo, ese poema mundo que desfila en ese último instante, y tiene, lo curioso es que tiene la fuerza de escribirlo, como si hubiera detenido ese instante desde la premonición, y bueno, pues para mí es lo que más se puede parecer a eso, ¿no? Luego hay un tema último también que decía Antonio de la fragilidad del jarrón, esa fragilidad a la que hace referencia el título, en contraste con los antónimos que tanto, los contrastes, paradojas que tanto le gustan, que me recuerda a la técnica japonesa del kintsugi, ¿no? Esos fragmentos que se rompen y se recomponen en algo que tiene muchísimo más valor. Toda la poesía de Guadalupe y este libro en especial, creo que es un ejercicio de recomposición y puesta en valor de esos fragmentos, ¿no? De esa reconstrucción de la derrota del existir. Y no voy a tomar más tiempo, aunque podría. Según os estoy escuchando, he escuchado todo lo que habéis dicho aquí, que sé que no es todo lo que podríais decir, pero oye, que gracias, lo primero de todo. Pero yo no me puedo resistir, os decía, a recordar un poema de Paca, que casualmente es uno de mis poemas favoritos de Paca, en el que Paca se llama, seguramente María Ángeles sí que sepa dónde está recogido, yo no lo tengo muy claro, me voy a ir a mi chuletilla, que se llama Cuando recuerdo que una vez fui niña, en el que Paca dice que cuando le sobreviene algún recuerdo, se le cae de las manos lo que tenga, sea ese lo que tenga, un vaso, un jarrón, y va hablando de todos, de cómo los recuerdos son escombros. Es una maravilla de poema que de alguna manera yo siento que igual que también siento que recoge la musicalidad, porque en Jarrón y Tempestad también están las partituras, ¿no? Antes decíais
a lo mejor lo que preciso es una partitura y ella al final del libro pone una partitura, también pone una receta, también, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero con ese jarrón decía Paca esto de yo recuerdo mi infancia y no sé cómo casi siempre termino recogiendo escombros. Y en ese poema Paca hay un momento en el que se vuelve niña y juega con su niña Lupe a la vez en una playa, y en este libro Lupe se vuelve una niña que cuida de su madre niña y juegan juntas también, ¿no? Esta cosa de los lenguajes también, toda esta cosa en el libro de mezclar lenguajes, de que parece por un momento casi una torre de Babel y a la vez toda la ternura recogida en ese poema en italiano a su padre, titulado Panadería, como su taller, en ese poema en francés a su madre con la canción del puente. No sé, bueno, para mí ha sido un verdadero placer leer el libro, y ha sido un verdadero placer contar con vosotras y que nos contéis así cómo habéis vivido y cómo vivís vosotras, tanto lo que rodeó principalmente a Lupe, que fueron sus padres, Félix y Paca, como todas esas impresiones sobre los libros anteriores a este libro póstumo, como por supuesto todo lo que has comentado tú, Amelia, acerca de este jarrón. Ya os digo, a mí me da la sensación de que se nos quedan muchas cosas por decir, pero por otro lado, el último poema de Jarrón y Tempestad me parece que hace algo fantástico. Después de todos los des y de los sin y de los todo, ese último poema se llama Ahí, como conjunción copulativa que sigue sumando, y el último verso dice: y solo los que se pierden encuentran la última página que ha quedado abierta. Y ese último signo de paréntesis abierto para todo lo que seguirá. Yo solo puedo deciros gracias, inmensas gracias. Nunca me voy a cansar de decíroslo a los tres. María Ángeles, muchas gracias por estar. Antonio, muchísimas gracias. No, gracias a vosotras, gracias. Y a Amelia. A ti y a vosotras, de verdad. De verdad. Gracias, porque ha sido fantástico poder zambullirnos un poco más en la obra de Lupe de vuestra mano. A todas las que nos estáis viendo, os recomendamos que leáis la obra de Lupe, porque solo leyendo la obra de las autoras y los autores siguen vivos. Es para lo que una trabaja, ¿no? Es para lo que una dedica ese tiempo, para ver si eso a la que una ha dedicado el tiempo pueda servir a alimentar el eterno diálogo que es la literatura, ¿no? Para mí es la mayor conversación y la más valiosa, porque no hay daño en ese diálogo, no hay ninguna confrontación que pueda resultar en una violencia irreparable. Si yo me meto con un autor o una autora o discuto con él después de leerle, no pasa nada, a esa persona no le va a doler ya. Bueno, en fin. María Ángeles me dice que el poema de Paca está en la herida absurda. Gracias por recordarme esto, porque ya te digo que me vuelve loca ese poema. Me parece que tiene una construcción perfecta, igual de perfecta que este Jarrón y Tempestad de Lupe, en el que recoge todos esos pedazos y nos los ofrece. Os digo, para las que estáis ahí, que gracias, que si queréis seguir viendo este tipo de encuentros, que por favor consideréis la posibilidad de darle a like a este vídeo, de compartirlo con quien creáis. Esa es la mejor manera de ayudarnos. O incluso, si queréis y podéis, de haceros mecenas del proyecto, porque gracias a todas las mecenas que van a aparecer aquí en los créditos, se pueden hacer estos encuentros y podemos dedicarle tiempo a obras tan maravillosas como la de Lupe. Seguiremos hablando de Lupe, va a seguir siendo parte de esa constelación que María Ángeles comentaba al principio. Así que, queridas, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Un placer. Qué gran regalo, Nares, de verdad. Gracias. Enorme regalo. Sí. Y un beso. A vosotras siempre.
ante la fractura de 4 hojas. John lleva en el reloj un trébol, en la otra un andén. Cualquiera con 3 manos de frente sabe que no son lo mismo, y lo más sencillo es llegar tarde a parte alguna. Cualquiera, bálsamo o belleza, ha dejado de saber y escucha el pez enredado en la locomotora de la confusión. Ante el vaso roto que el ave del paraíso comparte con el gorrión, John ata con el pañuelo de su hermana un zapato al ánfora, lanza el otro al cable del telégrafo. Cebo para los tiburones de la ominosa omisión. Cualquiera sabe que es más fácil entender descalzo, como nadie sabe que un cordón sobre un pañuelo es el idioma a las puertas del mercado donde los puentes pasan bajo el agua. Y no hay castigo ni perdón delante de la noche que se ha marchado, dejándonos la cautela de todos sus dones, dejándonos una idea fija en el aire, la rana nenúfar del fracaso y juventud de lo desconocido. De eso no puedo estar segura. Piensa hoy Fanny, más tonta de lo habitual,
creyendo que un poco de su dulzura puede zurcir un calcetín.